Amén, hermanos. Hemos estado compartiendo allí en Mateo capítulo 24 de esta palabra que el Señor compartió a sus discípulos, ¿cierto? Y la semana pasada vimos cómo el cumplimiento del verso 2 ocurrió exactamente como Él lo predijo, diciendo que no iba a quedar piedra sobre piedra que no fuera derribada. Pero el Señor Jesús, en el capítulo anterior, en el capítulo 23, Él tiene un encuentro con los fariseos, la religión más poderosa de la época en los tiempos del Señor. Una religión en la cual habían impuesto sobre el pueblo muchas costumbres y tradiciones de ellos. Y ellos se mostraban como grandes hombres delante del pueblo de Israel. Y estaban llevando a esa nación a un error, a alejarse cada día más del Señor. Y todo lo que ellos hacían solamente era una liturgia, era una costumbre, era algo religioso. Hermanos, cuando un grupo de hermanos conoce al Señor y transcurre el tiempo, ese es el peligro más grande que tiene un grupo de hermanos. Cuando todo camina a través de la inercia, por la religión o por tradición. Hermanos, nada de eso tiene que ocurrirnos a nosotros. Le pedimos al Señor que nos ayude. Y cuando veamos que algo está ocurriendo en medio nuestro, que nos reunimos solamente por una costumbre, por una tradición, y no por causa del Señor, hay problemas serios, en el cual nosotros tenemos que devolvernos de ese camino y retomar el camino del Señor. Bueno, esta gente, ellos se mostraban como grandes hombres delante de este pueblo, pero no escuchaban los consejos del Señor. Y la primera reunión leímos los ay que ahí que dijo el Señor: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos, no entran ustedes ni dejan entrar a otros, por decir uno de ellos. Y hoy día grandes hombres también hacen lo mismo con las personas, cierran el reino del Señor a otros y se ponen ellos a la entrada de esa puerta principal y se muestran ellos como grandes hombres y cambiaron la palabra del Señor. Uno de los grandes peligros que vamos a ver aquí es que trataron de sacar la persona del Señor Jesús y poner hombres como representando a Cristo aquí en la tierra. Por ejemplo, una de las grandes herejías que tenemos es el mismo caso del papado. El papado pontífice, ¿cierto? Que él como que representa a Dios en la tierra, es como un Cristo pequeño. Y es un hombre mortal y pecador como todos nosotros, que también necesita que su alma sea redimida. Él no puede ocupar el lugar que le corresponde al Señor Jesús como mediador entre Dios y los hombres. Y otras religiones que empezaron en los mismos tiempos del Señor, un poquito más adelante, que de alguna manera trataron, y hasta el día de hoy, de ir sacando a Cristo del centro de la iglesia. Entonces, en el verso 2, el Señor cumplió lo que dijo. Más bien dicho, se cumplió lo que Él dijo en el capítulo 24, verso 2. Pero vamos a leer los últimos versículos del capítulo 23. El Señor les dice a ellos: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y fíjese que el Señor, Él está hablando aquí, que Él quiso hacer algo, una obra, y el que está hablando aquí es el Señor Jesús. Pero lo que no tenemos que olvidar, que es Dios manifestado en la tierra. Él, en su eternidad, quiso hacer eso con el pueblo de Israel, pero ellos no quisieron. Siempre dispersos, siempre luchando entre ellos, siempre peleando, siempre los reinos luchando unos con otros, porque los intereses de los hombres eran más importantes que los intereses del Señor.
De hecho, si usted se pone a ver la historia del tiempo de los israelitas, desde los años 30 hasta el año 70, tenían muchas guerras entre ellos mismos. Eran muy dispersos, muy separados. No había unidad en este pueblo. Y el Señor les dice, ¿cuántas veces quise juntar? Y ellos no quisieron. El Señor quería hacer una obra con ellos y ellos no quisieron. Rechazaron esta obra. Lo que Dios siempre ha querido, hermano, en la tierra es juntar lo suyo, juntar la iglesia, que la iglesia no esté separada. Por lo menos en el pensamiento nosotros no debemos que estar nunca separados de los hermanos. Si tenemos alguna diferencia con algún grupo, amén, pero nuestra mente tiene que estar asociada con las personas y decir que somos uno con lo que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesús. Ojo con eso, que invocan el nombre del Señor Jesús. Porque hay grupos que no invocan el nombre del Señor Jesús. Jesús fue un buen hombre en la tierra, fue un ángel y nada más. Eso es para algunos Jesús. Pero para invocar el nombre del Señor Jesús va más allá, porque el Señor Jesús es nuestro Dios y es el Hijo de Dios. Y eso nada lo va a poder cambiar porque está en la palabra. 38 dice, he aquí vuestra casa os dejada desierta. Les dice a ellos, vuestra casa. Y no era el templo de Dios allí, donde se reunían para bendecir al Señor. Ahora Él les dice a ellos, vuestra casa. Como que se desentiende de eso, vuestra casa. Era un asunto de ellos, una casa que a ellos los cobijaba. ¿Con quién los cobijaba? Con su doctrina, con sus pensamientos, con su Talmud, ¿cierto? El Talmud era como su Biblia aparte que ellos tenían, aparte de la Torá. Ellos tenían el Talmud, donde ahí están escritas todas sus tradiciones y todas sus costumbres, que ellos seguían más eso que la propia palabra del Señor. Hoy día muchas personas también han sacado su propio Talmud, su propia palabra, aparte de lo que es la palabra del Señor, de lo que es el original. Y verso 39, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Ya se cansó de ellos. El Señor ya no quiso más con ellos. Una gente dura de servicio, como dice la Escritura, eran duros, una mente dura, no creyeron a la voz del Mesías, el Mesías frente a ellos, hablándoles, y no creyeron. Y en el verso 2 del capítulo 24, ¿veis todo esto? Por eso está diciendo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y la semana pasada vimos eso. Y vemos cómo la historia comprueba la palabra del Señor. Vemos que todo lo que ha ocurrido en la historia, ya en la palabra del Señor ya lo encontramos. Así que la palabra es verdad, es fidedigna. El Señor es el que está hablando aquí, mis hermanos. Pero ahora vamos a entrar en otro tema. El verso 3, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y le hacen unas preguntas al Señor. Y esas preguntas van diciendo la respondida a medida que vamos avanzando. Pero el Señor da otra instrucción aquí. Este versículo 2 se cumplió. Vamos a ver qué pasa con el 4. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Fíjese la preocupación del Señor. Hermano, el Señor está diciendo que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque los fariseos ya tenían un engaño sobre las personas allí. Los fariseos eran ambiciosos. A los fariseos lo único que les gustaba su bienestar, la riqueza, vivían en buenas casas, tenían buenas ropas. Ellos les gustaba mucho el dinero y se aprovechaban de las cosas del Señor para obtener esos beneficios, cosas que hoy día no estamos ajenos a esa realidad. Muchos hombres hoy día se han apoderado de la llamada iglesia para solamente tener a los hermanos como un bien, como un banco donde poder adquirir bienes. Y ya eso ya ocurría en ese tiempo. Entonces, el Señor dice, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre,
diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces este es el engaño. Hasta el día de hoy, desde que el Señor Jesús fue recibido arriba en gloria, muchos personajes se presentaron a través de la historia en por 20 siglos diciendo yo soy el Cristo. Y han levantado grandes movimientos donde la gente alaba a esas personas. Yo soy el Cristo. Y se ponen por delante de Dios, por delante del Señor Jesús. Y las personas le deben obediencia a esas personas. Y muchos de estos falsos Cristos han causado tragedias en la historia, como quitarse la vida colectivamente. ¿Sí? Varios de estos grupos han terminado en suicidio por estos hombres pseudo dioses que engañan a las personas. Por eso es que el Señor tenemos que prestarle mucha atención. Son palabras de Él y que dice: mirad, mira tu hermano, mira tú, que nadie te engañe. Hoy día estamos en temporada del más alto pic de la apostasía. Hoy día, muchas mentiras dentro de lo que puede llamarse pueblo de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado con esto. La iglesia está llamada a una sola proclama. ¿Cuál es? Jesús es el Señor. Nada más. Esta es la palabra de fe, dice el libro de Romanos, que predicamos. ¿Qué predicaban los apóstoles? Los apóstoles nos predicaban grandes ministerios, grandes edificios, grandes hombres, grandes coros. No, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Eso es tan sencillo, tan único, tan práctico. El Evangelio de Dios, que no hay que agregarle nada más. Los hombres le agregan muchas. No, es que tú tienes que hacer un curso antes de bautizarte. Tienes que hacer esto. Tienes que estar al día con los diezmos. Tienes que estar al día con estas otras cosas. Tienes que vender tanta literatura en el mes para poder tener un puesto dentro de la casa del Señor. Que si confesares, decir con tu boca que Jesús es el Señor, ese señorío a Él le costó la muerte, le costó su sangre, posicionarse como Señor y Cristo, como Dios en los cielos. Y eso es lo que tenemos que anunciar, que hay un Señor al cual nosotros con gozo servimos, al cual el Señor nosotros con gozo amamos, y Él es el centro de nuestra vida, es el centro de nuestra fe. Nada podríamos hacer separados de Él, como Él dijo ahí en Juan: separados de mí, ¿cómo dice? Nada podéis hacer. Entonces, ¿cómo grupos pueden pretender hacer una obra separados de Cristo? Hay que preguntarse eso. No se puede hacer nada, solamente es una obra natural, como hombres organizados en la tierra, pero sin un propósito. Porque todo propósito que nosotros tenemos en esta tierra es Cristo. En Efesios compartíamos con nuestro hermano Eric en su casa, y dice así: porque es la voluntad de nuestro Padre de reunir todas las cosas en Cristo. Entonces, ¿cuál es la voluntad especial de Dios? Una voluntad única de Dios. ¿Cuál es? De que se reúnan todas las cosas en Cristo. Y había muchas veces nosotros quedamos cortos, hermanos, porque no siempre reunimos todas las cosas en el Señor Jesús. A veces pensamos que tenemos que reunir las cosas eclesiásticas que tienen que ver con la iglesia, de reunirme, de tener una comunión con el Señor, de leer la Santa Escritura. Pero dice que todas las cosas, nuestra vida, nuestras decisiones, aún nuestros matrimonios, con quién me voy a casar, ¿cierto? Los que son más jovencitos, los varones que en un futuro se van a casar aquí vemos niños, pero mañana ya van a ser adultos. El tiempo pasa rápido.
Y ir a Egipto a buscar una esposa es terrible. O un esposo. Desde ya los padres tienen que ir incluyendo que su vida tiene que estar centrada en el Señor Jesús. Entonces todas las cosas hay que reunirlas en Cristo. Fuera de Cristo solamente hay muerte, nada más. No encontramos vida fuera de Cristo. Vamos a visitar unos pasajes en 2 de Tesalonicenses. Verso 7. Capítulo 2, verso 7 de 2 de Tesalonicenses. El apóstol Pablo aquí aclara ya y denuncia una actividad de parte del enemigo que se estaba posicionando en esa región. Ya en ese tiempo, en ese entonces, estamos hablando aproximadamente del año 51 de nuestra era, ¿cierto? Algunos por ahí que no quieren que el Señor Jesús aparezca en la historia, dicen nuestra era, pero los que somos más cristianos decimos después de Cristo. ¿Amén? Porque en los libros de estudio del colegio se eliminó la palabra Cristo, antes de Cristo y después de Cristo, y pusieron nuestra era, o la era actual, porque no quieren saber nada del Señor. Hasta en esos detalles quieren sacar a Cristo de nuestra centralidad, de reunir todas las cosas en Cristo. Bueno, el Señor efectivamente para nosotros los creyentes sí dividió el exterior, antes de Cristo y después de Cristo. ¿Amén? Entonces en el año 51 ya Pablo denuncia aquí una actividad de parte de Satanás, de parte del enemigo, y ya estaba causando estragos. Y dice así, verso 7, porque ya está en acción, está trabajando, está ejecutando una labor, algo está haciendo esto. El misterio de la iniquidad, ¿cierto? Hay un misterio escondido de tiempos y edades que era Cristo, pero también hay un misterio que es el misterio de la iniquidad, ¿cierto? Satanás también tiene sus propias herramientas, sus propias formas de actuar. Solo que hay quien al presente lo detiene. Ya no vamos a profundizar en eso, pero más adelante con hermanos podemos conversarlo, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará en aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Estas palabras que está anunciando aquí el apóstol Pablo hace casi o más de 2000 años atrás, hoy día para nosotros son más cerca de cumplirse que para ellos, cuando dice que este personaje inicuo iba a ser muerto por el resplandor de la venida del Señor Jesús. Y muchos de los que estamos aquí vamos a ser testigos cuando el Señor aparezca en los cielos y reprenda duramente a este inicuo, a este personaje que se levanta contra el Señor y lo va a matar. Pero el espíritu, el accionar, el esquema de él ya está presente en ese siglo. Durante muchos siglos ha ido trabajando. Después vamos a leerlo ahí en Juan. Juan lo especifica un poquito de una forma más clara y dice, y ya está en acción el espíritu de la iniquidad, solo que hay el presente quien lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Algunos hermanos enseñan que el que lo detiene es el Espíritu Santo, pero aquí no dice que es el Espíritu Santo. Le agregaron esa enseñanza, porque si el Espíritu Santo fuera quitado del medio, tendríamos que pensar que el Señor no es completo, no subió a los cielos para llenarlo todo. El Espíritu Santo también es Dios, y Dios no puede ser quitado de ninguna parte. Él está en todo lugar. Los salmos dicen, si descendieres a los infiernos, allí está tu Santo Espíritu.
Entonces no es el Espíritu Santo, porque Dios, el Espíritu Santo también es Dios, no puede restarse de ninguna parte. Él está en todo lugar en el planeta, como el aire. En todo el planeta. No puede. Entonces algunos hermanos dicen que es el Espíritu Santo, no es el Espíritu Santo. Y esto se ha enseñado por mucho tiempo. Verso 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento o venida es por obra de Satanás. Satanás está detrás de todo este engaño. Por eso que el Señor dice, mirad que nadie os engañe. Y Satanás está como buen tiritero, ¿cómo se dice? Tiritero, ahí se hacer un poco de trabalengua. Está así, moviendo los hilos, ¿cierto? Ahí está. Él está haciendo ahí los hilos. Y su marioneta está ejecutando todos los pensamientos de Satanás, que es obra de Satanás. Y dice, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces el apóstol escribió esto en el siglo I, pero nosotros ahora tenemos que apropiarnos y ubicarnos ahora, en este tiempo. Para atrás ya pasó esa historia, entonces vamos a tener que visualizar ahora. Eso va a suceder ahora, en el tiempo que viene. Este personaje va a empezar a engañar a las personas con muchas señales y prodigios mentirosos. Hermanos, vamos a quedar con la boca abierta cuando empecemos a ver estas cosas. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Entonces, todos aquellos que se dejan engañar, ¿qué pasa con ellos? Se pierden. ¿Cuántos hombres hoy día se pierden? ¿Cuántas personas se pierden? Porque para ellos es más fácil creer a una mentira que creer al Señor. Es más fácil pasar por frente de algún monumento y hacer esta señal que recibir a Cristo en el corazón. ¿Sí? Y se dejan engañar. Y pensando que hacen ese gesto ya son de Dios. El Señor Jesús hay que recibirlo aquí, en nuestros corazones. Más a todos los que le recibieron, el Padre le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Cómo se es hijo de Dios? Recibiendo al Hijo, recibiendo al Señor Jesús. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todo aquel que le recibió, se le dio ese poder, esa autoridad de ser llamado hijo de Dios. Pregunta, ¿te sientes hijo de Dios? Esa seguridad tiene que estar en nuestro corazón, hermano. Y esa seguridad de ser hijo de Dios no es porque tú firmaste un documento y te hiciste miembro de una agrupación en especial. Yo pongo mi nombre y mi ruta aquí y ellos te entregan un diploma y de aquí en adelante tú eres de su organización. Eso es basura. O como los católicos cuando vendían las indulgencias. Entonces compraban un diploma que le costaba no sé cuántos chelines en ese tiempo y compraban ese diploma que decía ahí que entraba al cielo. Y después se iban a una cantina y se emborrachaban ahí y hacían cosas. Eso no sirve. Por eso que hubo una reforma protestante donde nuestro hermano Cristo Lutero se rebeló contra ese sistema que lo único que estaba haciendo mandar personas al infierno. La voluntad de nuestro Padre es reunir todas las cosas en Cristo. Yo soy el camino, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No existe otro camino, y no va a existir nunca otro camino. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No les interesa. Les interesan más las cosas rutinarias. Les interesan las cosas, los fetiches, las cosas que los entretienen. Es más fácil adornar una bicicleta y gritar por la calle Cristo Rey, pero no recibir a ese Cristo Rey en el corazón.
Es más fácil vestirse de diablo o de diabla e ir a hacer un baile al norte de Chile que recibir al Señor Jesús, que reprendió sus demonios. No reciben el amor de la verdad. Hay que recibir la verdad, que la verdad sea implantada en nuestros corazones. Y la verdad es una sola. ¿Quién es? Dígalo con fuerza, hermano. Falta poco para tomar 11, si estás con hambre, a lo mejor. La verdad es una sola, es Cristo. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Cómo ser salvo? Cristo. Así está. Por esto Dios les envía un poder engañoso. El Señor permite que ocurra algo. Ya no los defiende, ya no los socorre, permite que esos espíritus engañosos tomen posesión de esas vidas. Y vemos cuántas personas hoy día en las calles, con esas filosofías que son anti-Dios y anti-Cristo, caminan como zombies en las calles. Usted habla con uno de ellos y tú le quieres hablar de Cristo y, sí, a lo mejor, es bonito eso que tú dices, pero no me interesa. ¿Se da cuenta que cuesta compartirle a un zombie esos muertos que están caminando por las calles? Y nosotros también fuimos zombies, porque estábamos muertos en delito y pecado. Y el Señor nos libró de esa condición. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El propio Señor Jesús lo dice ahí, en Juan 3, que en esto consiste la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas, ¿cierto?, que la luz. Se condenan solo a las personas. El Señor no manda a nadie al infierno, Él no decide tú vas a ir al infierno. La persona misma decide irse al infierno, rechazando Cristo. Nada más. Rechazando la luz. Vamos a ir a Pedro. ¿Se acuerdan cuando estuvimos estudiando Pedro? En primera de Pedro 2:21. Dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Entonces, ¿para qué fuimos llamados? Para el ejemplo que nos dejó el Señor. Y vamos a ver qué ejemplo nos dejó el Señor. Para que sigáis sus pisadas. No porque sean discípulos del hermano Israel o de David, no, hermano. Ustedes tienen que ser discípulos de Cristo. Tienen que seguir las pisadas de Él. No las mías, porque yo me equivoco, hermano. Y yo soy tan pecador como ustedes. Y soy salvo gracias a la sangre del Señor Jesús, que me perdona todos los días mis hierros, mis pecados, mis errores. La palabra recomienda seguir las pisadas del Maestro, no de un hombre. Porque si tú sigues las pisadas de un hombre, te va a engañar. Y por eso dice el Señor, mirad que nadie os engañe, porque el hombre tiene eso, el engaño. Mirad que nadie te engaña. Y para no ser engañado tienes que seguir las pisadas del Maestro, para que sigamos sus pisadas, sigamos su caminar. ¿Para dónde va el Señor? Allá vamos nosotros. Fíjese usted que el pastor de las ovejas nunca camina detrás de las ovejas. Eso se ve en el campo. El pastor va adelante y las ovejas le siguen. Y a donde llega el pastor, ahí llegan las ovejas. El pastor del campo abre la puerta y las ovejas entran al redil y él las deja allí y las cuida. Por eso que nosotros tenemos que seguir las pisadas del Maestro, porque Él va adelante. Y el Señor nunca nos va a llevar a un lugar que sea contrario a nosotros. Nunca nos va a llevar a un lugar peligroso.
el Señor nos va a llevar a delicados pastos. Somos ovejas de su prado, dice la Escritura. Por eso es que tenemos que confiar en Él, no en los hombres, para que nadie os engañe. Entonces, para que sigáis sus pisadas. Entonces dice que para esto fuimos llamados. El cual, verso 22, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. El otro es engañador, habla mentiras, inventa cosas, inventa doctrina, inventa caminos, inventan grandes sistemas, pero es un engaño. No hubo engaño en su boca. Todo lo que el Señor habló es para recibirlo, guardarlo en nuestros corazones y decir, esto fue lo que dijo el Señor Jesús. ¿Se acuerdan que por ahí Pablo dice, estas son palabras, fue dicho por Jesús, por Cristo? Estas son palabras del Señor Jesús. Él se acordaba de lo que el Señor Jesús, por el medio de lo otro, aparte de lo que el Señor había dicho. Entonces, siempre son entender, recordando lo que el Señor dice. Entonces dice, verso 21, para esto fuiste llamado. Ya, ¿para qué? Verso 23, quien cuando maldecía, no respondía con maldición. Entonces, fuimos llamados para eso. Cuando nos maldicen, ¿qué tenemos que hacer? No responder con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Porque algunos de repente, ya te la vaya a ver conmigo, ya, afuera te espero. ¿Cierto? No, estas pisadas, hermano, son del Maestro. Y el primer punto, no había engaño en su boca. Entonces, en un cristiano no puede haber engaño. No puede haber nada que diga para sacar provecho de las personas. Sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Qué tremendo. Y el mismo Señor se encarga de pastorear nuestras almas. Y dice obispo. ¿Sabe lo que es un obispo? Es una persona que está vigilante. No es el obispo eclesiástico que estaba en el sillón bien alto arriba y con una enojosa corbata y un anillo lindo y señor obispo. No, ese no es ese obispo. Ese obispo fue inventado por los hombres. Por eso que mirad que nadie os engañe. El obispo es un hermano que está dentro de los hermanos, pero tiene esa característica que está al cuidado de las personas y se da cuenta de algunos detalles y se acerca y dice, hermano, pasa esto, me he dado cuenta de esto, me he dado cuenta de esto otro, toma este camino. Ese es un obispo. El Señor hace lo mismo. Él es el obispo de nuestras almas. Amén. ¿Y por qué de nuestras almas? Porque el peligro está en nuestra alma. Nuestra alma es poco loca. Él sí quiere tomar caminos extraños. Al alma del hombre le gusta todo lo de este mundo, ¿cierto? Al alma del hombre le gusta apreciar lo que la vitrina del mundo ofrece y ahí se queda mirando, perplejo. Oh, qué lindo esto, qué precioso esto. Como le ocurrió un día a Eva, ¿se acuerdan ustedes? ¿Qué dijo Eva? Que ese árbol era maravilloso a sus ojos y comió de ese fruto. Entonces esta alma tiene que ser contenida por el Señor, tiene que ser guiada. Y si nuestra alma está guiada y está contenida por el Señor, hermano, ténganlo por seguro que cuando lleguen a los engañadores, el Señor te va a socorrer. Porque primeramente en ti va a haber un depósito de la palabra del Señor. A ver, este está diciendo tal cosa, pero la palabra dice esto. A ver, me dijo y me compartió esto, pero la palabra dice esto otro. Entonces, para que mirar que nadie os engañe, tiene que ir acompañada de un depósito de la palabra previa en nuestros corazones también.
si te dicen que Jesús no es Dios, ¿lo vas a creer? ¿O lo vas a creer porque lo dice un sistema? ¿O le vas a creer a la palabra del Señor? Yo prefiero creer a la palabra del Señor, es más seguro. Porque la palabra del Señor me dice que sí, Jesús es Dios. Es como que yo soy papá de Daniel, pero no tiene mi apellido. Es como que es el hijo del Señor Jesús, del Padre, es hijo, pero como que no tiene la esencia del Padre. Entonces, por cuanto es algo menor, y se enseña que es un ángel, que es un buen hombre, ¿ah? Un profeta, no, dice que es el Hijo de Dios, y por ser el Hijo de Dios tiene su misma esencia. Por eso que dice textualmente, Dios fue manifestado en carne, lo que hemos estado estudiando anteriormente. Entonces, si alguien me viene a decir a mí que Jesús no es Dios, bueno, hay un problema serio ahí y que hay que prestar atención. Por eso que el Señor Jesús dice, mirad que nadie os engañe. Y damos gracias al Señor que hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Vamos allí a Timoteo. Timoteo 3:1. Segunda de Timoteo. Fíjese que el apóstol le está compartiendo a varios hermanos. Vimos allí en Pedro compartió de lo mismo, del engaño, que no hubo engaño en el Señor. Y ahora vemos Pablo a Timoteo diciendo lo siguiente, capítulo 3, verso 1. Pablo le dice a este joven Timoteo, también debes saber esto, ¿cierto? Aparte de todo lo que le ha compartido anteriormente, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Bueno, hoy día estamos en esos postreros días, ya como al final de esos postreros días, porque los postreros días empezaron con la venida del Señor Jesús, ¿cierto? Pedro, cuando se para en el discurso allí, después del día de Pentecostés, dice Pedro, esto fue lo que fue dicho por el profeta Joel, que en los postreros días iban a suceder esas cosas. Entonces los postreros días de ese tiempo y todo este periodo que estamos viviendo, estos 2000 años, son los postreros días, desde el siglo I, siglo II, siglo III. No es solamente un punto en la historia que es el siglo XX, XXI, como que quisiera decirse que solamente esos son los postreros días. Los postreros días empezaron desde allá, porque de allá también, aparte del evangelio puro que dejó el Señor Jesús, también partió un evangelio falso. Y ahora estamos viviendo el final de los postreros días, a punto ya, no sabemos cuándo, pero el Señor viene. Entonces estamos viendo el tiempo como más peligroso, el pic más alto de todo el engaño. Y tengo que prestar atención, mirad que nadie nos engañe. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, hermano. Son tiempos peligrosos. Porque habrá algunos seres humanos con estas características. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Se quieren tanto, ¿cierto? Se aprecian tanto ellos mismos que desprecian a otras personas. No tienen amor por otras personas. Son primero ellos, segundo ellos y tercero ellos. Se aman a sí mismos. Y también se aman tanto a sí mismos que no tienen la capacidad de amar al Señor. Ellos son su propia idolatría, ellos son su propio ídolo. Se aman a sí mismos. ¿Nosotros a quién amamos? Al Señor. ¿A quién admiramos? Al Señor. Yo no me admiro a mí mismo, y ya me convierto yo mismo en una idolatría de mí mismo. Tengo que amar al Señor y despreciar mi vida. Otra característica, serán avaros. Su Dios es el dinero. Vanagloriosos. Todo lo que ellos hacen es vanagloria. Por eso que los hombres vanagloriosos se visten de forma diferentes. Vean ustedes los cantantes, se visten de una forma extravagante, quieren que la gente los admire, que haya una gloria en ellos.
Esa característica ha estado siempre en los seres humanos, son vanagloriosos. ¿Qué más? Soberbios, la soberbia. Blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Sin afecto natural. Perfecto. El otro día estábamos leyendo con un hermano que sí dice Efesios que el Señor de su puro afecto y voluntad que nos ha amado. Hay algo que está en el Señor, una característica. El Señor es afectuoso. Y cuando hizo ese hombre de barro, le transmitió algo también al hombre, un afecto. Y ese afecto ahora en el hombre es algo natural. Dios quiere que el hombre sea afectuoso. Pero estos hombres no tienen ese afecto. Putin no tiene afecto. Él no ama a nadie. Él se ama a sí mismo. Y como no tiene afecto, va a cumplir varios requisitos de los que vamos a leer aquí. A él no le importa que mueran personas. No le importa masacrar niños, mujeres. Hubo otro personaje sin afecto, Hitler. Y podríamos estar toda la noche nombrando los personajes que no cuentan con esta característica que el Señor quiere que tengamos nosotros los creyentes. Nosotros, el Señor nos dotó con un afecto. Y se suman al amor que Dios nos ha dado en nuestros corazones. Más el afecto, y es por eso que yo le puedo tolerar a ti, hermano en Cristo. Porque yo con la mente natural, yo no los toleraría a ninguno de ustedes. Y ustedes me tolerarían a mí. Porque tengan lo que por seguro, si estuviéramos acampando 5 días juntos, ya nos agarraríamos a combo. Porque así es el hombre. Pero el Señor puso un afecto para poder amar a otros, soportar a otros. Y el consejo del apóstol dice por allí, soportaos unos a otros. Claro que hay que soportarnos, hermano, porque somos todos individuos diferentes, con un carácter distinto, con una forma distinta, con una forma de ser distinta. Nosotros no podemos uniformar la iglesia. Nunca va a existir una iglesia uniformada, aunque sí, el orden de Dios quiere que la iglesia sea ordenada, como dice, ¿te acuerdas, Paquito? Así que siempre, ¿cómo dice? Como ejército en orden. Como ejército en orden. Siempre abuelo, que el Paco siempre lo dice. Así quiere que sea la iglesia como ejército en orden, pero por el orden del ejército, pero no uniformado. Yo no puedo decir que el hermano Andrés sea igual que el hermano Néstor. Somos individuos diferentes, pero hay una característica que debiera estar en todos nosotros, el afecto natural. Eso de ser cariñoso con otras personas, amarlo. Más aún si estamos en Cristo y el Señor, su Espíritu, ha derramado en nosotros amor. Y es por eso que cuando nos juntamos, termina la reunión, nadie se va, todos quieren que hacer un mantecito y compartimos y nos abrazamos, porque hay un afecto del Señor, Él es así. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, ¿cierto? Que ha manifestado el Padre. Hay un amor tremendo. En esto se muestra el amor de Dios, ¿cierto? En que aún nosotros, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay un amor ahí. Él se dio por seres detestables, hermanos, por gigantes. Y hoy día, gracias al Señor, podemos tener una actitud distinta. Pero no por nuestros propios méritos, sino porque está haciendo una obra en nosotros. El que comenzó en vosotros la buena obra, como dice después, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermano, si tú eres duro para el Señor y el Señor tiene problemas contigo, pero te va a perfeccionar sí o sí. Te va a meter al horno y te va a sacar. Te va a pasar una otra y otra cosa. Pero hay que cocinar a este hombre. Así es Dios. Y eso va a ser ese trato,
Va a ser hasta el día que el Señor aparezca en las nubes. Así que ninguno de nosotros ha alcanzado todavía esa perfección. ¿Seremos perfectos? Sí. Cuando esto mortal se vista de inmortalidad. Y glorioso va a ser ese día. Cuando descansemos de esta mente que tenemos tan extraña y de este corazón tan engañoso. Oh muerte, yo seré tu muerte, dice el Señor. Sigamos leyendo. Decían los kibutines y todos estos tipos asesinos que cumplen estas características que dice implacables. Son calumniadores, hablan mentiras, intemperantes, o sea, no hay un temple en ellos, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán una apariencia de piedad. Uy, si se muestran, andan así, como si no quiebran un huevo. Y también hablan de Dios. Sí, si él pertenece a la gloriosa Iglesia Ortodoxa y va a todas sus misas, pero es implacable, implacable, no tiene afecto natural, porque si él fuera un hombre de Dios, no estaría haciendo los atropellos que hoy día están ocurriendo allí en ese país llamado Ucrania. Que tendrán apariencias de piedades, pero negarán la eficacia de ellas, claro, por sus conductas. ¿Qué dice en su Biblia? ¿Cómo lo dice? La parte final de ese versículo 5, ¿de hasta ahí? Dígalo usted. A estos evita, de nuevo, a estos evita. A esta gente lo evitamos. Por muy poderoso que sea, por muy millonario, por muchos trabajos que me dé, o muchas cosas que... Si es así, no son hombres de Dios, hay que evitarlos. Y no son santos de mi devoción. No voy a ir ahí a la Plaza Italia con una bandera de Putin, ni de ningún tirano de la tierra, porque todos tienen estas características y son engañadores, engañan. Por eso que el Señor dice, mirad que nadie nos engañe, no solamente con respecto a los anticristos, sino con tantas cosas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Y el Señor nos dé discernimiento cuando alguien nos pretende engañar en cualquier área de nuestra vida. Cuando alguien te quiere engañar también en lo económico. ¿Cuántas estafas no hay? ¿Cuánta gente que habla pobreza? Porque vienen engañadores y le cuentan a las personas lindas historias y le venden fábulas. A estos evita. ¿Ahí cómo nos quedamos? Vamos a seguir ahí. Y vamos a leer la última cita que tengo para esta noche, para que nos vamos pensando en la palabra del Señor y pidiéndole en nuestros corazones: Señor, enséñame a descubrir los engañadores. Esto está en 1 Juan 2:18. Juan ya está abuelito aquí, ¿ya? Está abuelito, el Señor le dice hijitos, por eso dice hijitos. Así que los abuelitos vamos a decir hijitos, los están buenos hermanos. 2:18. Está viejito y Juan de aquí. Por eso que los trata de hijitos, esa paternidad, esa familiaridad, ¿cierto? Ese afecto natural de él por Cristo. Y por eso que nos trata así, hijitos. 1 Juan 2:18 dice, ya es el último tiempo. Y hoy día podemos decir con propiedad, hermanos, hijitos, ya es el último tiempo. Estemos atentos a las cosas que están sucediendo. Estamos siendo testigos de cosas importantes que están ocurriendo alrededor nuestro y de las que van a venir. Así que nuestra mirada tiene que estar en la roca eterna, en el Señor Jesús. Y según vosotros, ellos ya tenían este comentario, oísteis que el anticristo viene.
Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces hay un espíritu del anticristo, el anticristo que se opone a Cristo, lo quiere sacar de la historia, lo quiere sacar hasta de la Biblia, quiere ponerse ese personaje en el lugar del Señor, por eso es que es un anticristo. Le molesta a la persona del Señor Jesús, le estorba en su vida, no le sirve el Señor Jesús. Entonces él quiere ponerse como un anti, está delante de Cristo. Y muchos de estos personajes, estos espíritus ya han salido a través de la historia. Pero el personaje final de toda esta historia todavía no se presenta. Que ese sí que va a venir con engaños mentirosos, como decía Tesalonicenses, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Su venida, su aparición en la tierra, Satanás le va a financiar su campaña para que sea el gran líder del mundo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Algunos hermanos aplican este pasaje cuando hermanos salen de la iglesia y se van a reunir a otro lugar, y los tratan de anticristos. No se trata de eso. Personas cuando salen de un lugar y van a otro lugar, siguen el voz de Cristo. Estas personas salen, o salieron, o conocieron la vida de la iglesia, pero salieron a algo nefasto. No salieron a Cristo, sino que salen a sus propios planes y deseos de esta tierra. Por eso que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Quizás personas que caminaron dentro de la vida de la iglesia, pero tenían algo extraño dentro de su ser, que hizo que ellos salieran y fueran a manifestar sus cosas fuera, y vemos hoy día que hay tantos sistemas religiosos que detestan al Señor Jesús, no lo quieren. Salieron del original, pero salieron con un pensamiento distorsionado, no a Cristo, no salieron a Cristo, sino que salen a sus propias doctrinas, lo vamos a ver aquí. Entonces, pero salieron para que se manifestase, y no todos son de nosotros. Entonces esa palabrita, hermano, guárdala en su corazón. Nosotros, ¿quiénes son nosotros? El cuerpo de Cristo, la iglesia, la amada, los que han sido comprados por la sangre del Señor Jesús. Puedes poner tu nombre allí. En ese nosotros nos incluimos todos los que amamos al Señor Jesús y los que aman al Señor Jesús en cualquier lugar. Esos son nosotros. Pero de nosotros salieron unos que salieron a algo extraño, no salieron a Cristo, sino que salieron a sus propias concupiscencias y deseos de su mente. Pero vosotros, o nosotros, ¿cierto?, los que quedaron, tenéis la unción del Santo. ¿Amén? Hay algo en el creyente que lo destaca, que lo hace diferente a otras personas. Hay una unción, hay un sello, ¿cierto? El Señor nos ha sellado con el Espíritu Santo, que es, dice la Escritura, las arras de nuestra herencia. Entonces, el verdadero creyente tiene un distintivo, y se va a notar aquí y en la China, en cualquier lugar. Ese hombre es diferente, ese es de Cristo. ¿Cierto? Esos hablan del mundo, y el mundo los oye. Y tú te vas a encontrar con personas que aparentemente como que tuvieron algo del Señor, pero no son del Señor. Y van a la televisión, a la radio, y el mundo les pone atención. Pero cuando tú tratas de compartirlo de Cristo en un sistema como ese, no te reciben. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Es importante, hermano, esta palabrita. ¿Conoces todas las cosas? Hay que conocerlas. ¿Para qué? Mirad que no seáis engañados. Porque si tú no conoces, vas a ser engañado. Y lo voy a decir nuevamente. Algo tan simple como esto. ¿Qué dijo el Señor con respecto a estos anticristos? Mirad, apareció en el desierto Jesús. ¿Qué dijo el Señor? No vayáis. No, apareció en un templo para allá Jesús. No vayáis, no os aposento. Porque el Señor Jesús en su segunda venida no va a aparecer en el desierto ni en un edificio,
¿Cómo viene? Y aquí que viene Nube, como el relámpago que se muestra del oriente hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Vamos a leer, bueno. Qué glorioso sería, hermano, cuando el mundo esté en tiniebla, el caos, la desesperación de los hombres, y aparezca el Señor Jesús en los cielos y lo elimine todo. Qué tremendo, hermano. Y los que estén en los cementerios ese día van a experimentar y van a tener una tremenda experiencia. Esas pesadas lápidas que las mueven entre 4 o 5 personas van a saltar, van a quedar por allá, van a ver como la piedra que tapaba la tumba del Señor Jesús, y van a ver que de ahí, de esa tumba, están saliendo unos seres transformados, gloriosos. ¿Y qué está pasando aquí? Mira, si enterramos a personas, mira, salió de allí, y mi compañero de trabajo está igual ahora, y se está yendo con él. Va a ser glorioso, hermano. Esperamos ese día. Por eso que 2 estarán en un molino. Uno será tomado y el otro será dejado. Nos dice que los 2 son hermanos, como compartían en el molino, sino que uno era creyente y el otro no. No es que el Señor tomó a uno y dejó al otro, sino que uno de ellos nomás era creyente. Cuán importante, hermanos, es creerle al Señor. Verso 21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Hay alguien que es mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo. Ojo con eso. Hay mentirosos que niegan que Jesús es el Cristo, el enviado de Dios, ¿cierto? El primer apóstol, el enviado de Dios a cumplir una misión en la tierra. Este es anticristo, que niega que el Señor vino de los cielos, que tomó nuestra naturaleza. No, si fue un poeta, aunque habló cosas lindas, por ejemplo, Jerusalén, y parece que tenía algunas artes de magia, porque algunos sanaron. Así hablan algunas personas. Y algunos sistemas religiosos igual. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Verso 23. Todo aquel que niega al Hijo en cualquiera de sus aspectos, de reunir todas las cosas en Cristo. Negar al Hijo también es decir que Él no vino en carne. Hay muchas cosas que nosotros podemos negar, o se podría negar. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Porque por ahí hay unos sistemas ideales que solamente el Padre, o Yahvé, o Jehová, pero no quieren saber nada de Cristo. Ojo con eso. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. Amén. Por eso el Señor dijo: ninguno viene al Padre sino por mí. Yo soy la puerta. Él es la puerta. Amén. No sirve una puerta chica por ahí atrás para entrar por ahí y evitar esa puerta principal. Hay una sola puerta, Cristo el Señor. Amén. Lo que habéis oído, desde el principio, permanezca en vosotros. ¿Qué hemos oído desde el principio? Siempre hemos oído lo mismo, que en el principio el Señor era la luz, y la luz era la luz de los hombres. Este Dios potente que se manifestó en la creación, el Padre y el Hijo ordenándolo todo. Todo lo que el Señor por su Espíritu nos ha enseñado permanezca en nosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna.
Os he escrito esto sobre los que os engañan. Entonces mirad que nadie os engañe. Los engañadores van a querer apartarte del Señor o dejar a la persona en su Jesús fuera. Ya le pregunté a unos hermanos que caminaban con nosotros: ¿cómo están? Bien, gracias al Padre. ¿Y qué pasó con el Señor Jesús hoy? No está. Entonces todo era gracias al Padre. Gracias al Padre. Pero el propio Padre es la voluntad de Él de reunir todas las cosas en Cristo. ¿Se acuerdan la historia de José? Cuando llegó delante de Faraón, era un esclavo él, y pudo revelar el sueño a Faraón. Y le dijo José: este sueño te lo dio Dios a Faraón. Guarda 1/5 de cada cosecha durante 7 años, porque va a venir una gran hambre. Y Faraón lo impactó tanto lo que ese José le dijo, que luego lo nombró gobernador de todas las cosas. Y el Faraón se sacó su anillo y se lo pusieron en su mano. Y tú estás a cargo de todas las cosas. Lo que tú decides, eso se hará. Lo que tú hagas, eso se hará. Solamente yo estaré por encima tuyo, pero tú eres mi representante. Y ahí vemos nosotros esa preciosa figura ahora de Cristo y el Padre. El Padre dando toda la voluntad al Hijo. Por eso que el Padre delegó todo en su Hijo. Y está poniendo todos sus enemigos por el estrado de sus pies. El gobernador general de nuestras vidas y del mundo es el Señor Jesús, por voluntad de nuestro Dios. Él es el gobernador. Y Él tiene esas despensas llenas de alimentos durante 7 años que juntó, esos 7 años maravillosos, muy simbólicos, y Él va a abrir cada despensa de esa para darte el alimento a ti cuando tú lo necesites. No hay escasez con José, no hay escasez con Jesús. Hay provisión. Con este gobernador que nos ha tocado servir al Señor Jesús, hermano. Cuando vengan los tiempos terribles, estará Cristo abriendo unos sobremeros para los amados, para la iglesia, tanto material como espiritual, hermanos. Así que confiemos en esto, que nos cuesta a veces, y tomamos nuestras propias decisiones. Verso 26 para terminar. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en Él. Amén, mis hermanos. Tenemos que permanecer en el Señor. No nos queda otra alternativa, ¿cierto? El Señor Jesús dijo que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, ¿cierto?, que edificó su casa sobre la roca. Porque el que edifica la casa en la arena, en las cosas humanas, en las mentiras de los hombres y en las tradiciones de los hombres, van a venir los problemas, las dificultades, y grande va a ser su ruina. Eso es la arena. La arena representa la humanidad, las personas. En la Biblia encontramos 2 generaciones, una como las estrellas de los cielos, una gran generación. Esta será tu descendencia como las estrellas de los cielos, algo celestial, pero también dice que va a tener una descendencia como la arena del mar, algo terrenal. Eso representa la arena, lo humano. Ojo con eso. Si tú edificas tu vida con cosas humanas, con conocimientos humanos, te sabes más fechas de guerras de la tierra o discursos de políticos que citas bíblicas, estás edificando más en la arena que en el Señor. Entonces nuestra edificación personal es en Cristo. Si el Señor lo dijo, amén. Es seguro, es segurísimo. Si el Señor lo dijo, amén, así es y así va a ser.
nada y nadie los va a poder sacar de ahí, porque estamos en Cristo, en el lugar más seguro en el cual un creyente puede estar, mis hermanos. Amén, mis hermanos. Gracias, Padre, Señor Jesús.